Viviendo como Jesús vivió. Capítulo 2. Viviendo en humildad. La grandeza de Dios es vista por el mundo en las maravillas de la creación. Salmos 19, 1. El universo es tan vasto que la mente humana no puede comprenderlo. Galaxias de estrellas se han lanzado en el espacio. A miles de millones de años luz de diferencia. Al mismo tiempo, cada bit de materia en este universo está formada por átomos, tan pequeños que el ojo humano no puede verlos, pero que contienen cientos de electrones que giran dentro de ellos. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Pero para el discípulo de Jesucristo, la grandeza de Dios es vista no principalmente en estas maravillas del universo, sino más bien en la humildad que hizo que el Hijo de Dios se despoje a sí mismo y venga en nuestra carne y se identifique él mismo con nuestra raza caída. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, dijo Juan el apóstol. Y podemos agregar, tal gloria, que superó con mucho la gloria vista en la creación. El gran Rey del cielo vino y habitó como uno de nosotros en nuestra carne. Y él vino no de una manera condescendiente y protegida, sino con verdadera humildad, haciéndose él mismo uno con nosotros en todos los sentidos. Vemos la gloria del Señor Jesús en una manera mucho más grande, en su humildad que en los maravillosos milagros que él hizo. Es este camino de humildad que el Espíritu Santo desea mostrarnos ante todo, para que podamos aprender a caminar en él todos nuestros días. Es aquí donde debemos seguir a Jesús principalmente. Antes de que Jesús viviera puro y lleno de amor en la tierra, como hombre, él se humilló a sí mismo. Aquello fue el primer paso. Y es el primer paso para nosotros también. Muchos miles de años antes que Jesús viniera a la tierra, Dios creó un ángel llamado Lucifer, quien fue perfecto en belleza y sabiduría. Lucifer fue encargado por Dios como la cabeza del orden angelical. Pero, al levantarse con orgullo y no contento con su encargo designado, Lucifer buscó irse y exaltarse a sí mismo. Ezequiel 28 2.11-17, Isaías 14 2.12-15. Así trajo el pecado para dentro de la creación de Dios. Dios lo arrojó de inmediato y se convirtió en Satanás. El orgullo es, por lo tanto, la raíz de todo pecado y maldad en este universo. Cuando Adán pecó, él también se infectó con este orgullo satánico. Cada hijo de Adán ahora nace con esta infección. Para redimir al hombre de este veneno, Jesús se humilló a sí mismo. Como el pecado se origina en el orgullo de Lucifer, nuestra redención se originó en la humildad de Jesús. Tenemos tanto de la mente de Cristo como la que tenemos de su humildad. Este es el indicador infalible del crecimiento espiritual. La misma venida de Jesús a la tierra desde la gloria del cielo es en sí misma una maravillosa demostración de su humildad. Pero se nos dice además que, incluso como un hombre se humilló a sí mismo, Filipenses 2:8. Hebreos 2:17 dice hecho como sus hermanos en todos los aspectos. Tomó su lugar ante Dios como todos los demás hombres. Se convirtió en nada para que Dios sea todo. Esta es la verdadera humildad. La gloria mundana y la grandeza se miden por la posición de una persona. La riqueza, los logros, el estado familiar, etc. Pero cuán diferente es la gloria de Dios como se ve en Jesucristo. Jesús fue la única persona nacida que tuvo la oportunidad de elegir la familia en la que iba a nacer. Ninguno de nosotros tuvo esa opción. ¿Qué familia eligió Jesús? Una familia desconocida de carpintero de un lugar llamado Nazaret, de la cual la gente de la ciudad dijo, ¿puede salir algo bueno de allí? Juan 1:46. José y María eran tan pobres que ni siquiera podían darse el lujo de ofrecer un cordero como una ofrenda quemada a Dios. Lucas 2:22-24 con Levítico 12:2.8. Además, Jesús fue la única persona jamás nacida que pudo elegir exactamente dónde nacería, al tener la oportunidad de determinar el lugar de su nacimiento. ¿Qué lugar él eligió? Un pesebre en un humilde establo. Además observe, la línea familiar que Jesús escogió para sí mismo. 4 mujeres fueron nombradas en el árbol familiar de Jesús, mencionado en Mateo 1:2.36. La primera, Tamar tuvo un hijo a través del adulterio cometido con su padrastro, Judá. La segunda, Rahab, fue una prostituta bien conocida en Jericó. La tercera, Ruth, fue una descendiente de Moab que nació como resultado del adulterio cometido con su propia hija. La cuarta era la esposa de Urías, Betsabé, con quien David cometió adulterio. ¿Por qué Jesús escogió una línea familiar tan vergonzosa? Para que pudiera identificarse totalmente con la raza caída de Adán. Ahí vemos su humildad.
Él no desea ningún orgullo de familia o genealogía. Jesús se identificó totalmente con el hombre. Creía en la igualdad esencial de todos los seres humanos, independientemente de la raza, la familia, la posición en la vida, etc. Y se convirtió en uno con los estratos sociales más pequeños y más bajos. Él vino debajo de todos, para que él pudiera ser el servidor de todos. Es solo quien se pone debajo de otros que puede levantarlos. Y así es como vino Jesús. El Espíritu Santo nos transforma a través de la renovación de nuestra mente, Romanos 12, 2. Es en nuestros pensamientos que la semilla de la verdadera humildad como Cristo es sembrada. No es por nuestras acciones, no por nuestro comportamiento ante los demás, sino por nuestros pensamientos, cuando estamos por nuestra cuenta, que podemos determinar si estamos siendo transformados a la semejanza de Cristo en esta área o no, nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos y de cómo nos comparamos con otros. Solo cuando somos verdaderamente pequeños en nuestros propios pensamientos, podemos genuinamente considerar a los demás como más importantes que nosotros, Filipenses 2, 3, y nos consideramos a nosotros mismos como el más pequeño de todos los santos, Efesios 3, 8. Jesús siempre se consideró a sí mismo como un hombre para no ser nada ante su Padre. Por lo tanto, la gloria del Padre fue manifestada a través de él en toda su plenitud. Debido a que Jesús tomó esta posición de nada ante el Padre, pudo someterse con gozo a todo lo que el Padre ordenó para su vida, y obedecer todos los mandamientos del Padre de todo corazón. Filipenses 2, 8. Y se humilló a sí mismo al llegar a ser obediente hasta el punto de la muerte. La total obediencia a Dios es la marca inconfundible de humildad genuina. No hay una prueba más clara que esta. Durante 30 años, Jesús se sometió a un padre y madre de crianza imperfectos, porque esta era la voluntad de su Padre. Él sabía mucho más que José y María, y era sin pecado. A diferencia de ellos, sin embargo, se sometió a ellos. No es fácil para el hombre someterse a aquellos que intelectual o espiritualmente son inferiores a él. Pero la humildad genuina no tiene ningún problema aquí. Para alguien que verdaderamente se ha visto a sí mismo como nada, a los ojos de Dios, no tiene dificultad para someterse a alguien que Dios nombra sobre él. Jesús eligió una profesión muy poco impresionante, la de un carpintero. Y cuando entró en su ministerio público, no tenía prefijos ni sufijos para su nombre. Él no era el pastor Jesús. Mucho menos fue el reverendo doctor Jesús. Nunca buscó ni deseaba ninguna posición o título terrenal que lo exaltara sobre la gente común a la que había venido a servir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando las multitudes acudieron una vez a él, queriendo convertirlo en su rey, silenciosamente se escabulló de entre ellos. Juan 6:15. Él deseaba ser conocido solo como el Hijo del Hombre. Nunca buscó ni se preocupó por el honor de los hombres. Vivió solo ante el rostro de su Padre, y se contentó con pasar toda la vida ignorado y despreciado por los hombres. Solo la aprobación del Padre le importaba. Cada vez que Jesús sanaba a alguien o hacía un milagro, estaba ansioso de que nadie supiera acerca de la curación, ya que sus milagros eran actos de compasión hechos para individuos necesitados, y no trucos de publicidad. Incluso cuando él resucitó a la hija de Jairo, dio instrucciones estrictas para que nadie hablara acerca de ello. Marcos 5:43. Solo después de que Jesús dejó esta tierra, fue hecho público por sus apóstoles el registro de su vida. Cuando tomó un lavatorio con agua y lavó los pies de sus discípulos, la última noche antes de ser crucificado. Era típico de lo que había sido verdad en toda su vida. Había sido un sirviente de todos los hombres. Se apresuró a notar que los pies de los discípulos estaban sucios, y era igualmente rápido para recoger el lavatorio y hacer lo necesario, en lugar de esperar a ver si alguien más lo haría. Esa acción fue un símbolo de una vida de servicio a los demás. Jesús no esperó a que se le pidiera que hiciera algo. Descubrió la necesidad e hizo lo necesario. Jesús se asoció íntimamente con los estratos más bajos de la sociedad, y se movió entre ellos como su igual. Y, sin embargo, aunque era perfecto y sin pecado, nunca hizo que los demás se sintieran incómodos debido a sus imperfecciones. No tenía ningún aire condescendiente acerca de él cuando se movía con sus discípulos. De hecho, él se movió tan libremente con ellos para reprenderlo e incluso darle consejos. Mateo 16:22, Marcos 4:38, 9, 5. Vemos la humildad de Jesús en su búsqueda por la comunión de sus discípulos. En la oración,
En el jardín de Getsemaní, le pidió a Pedro, a Santiago y a Juan que oraran con él, porque su alma estaba profundamente afligida hasta el punto de morir. Mateo 26 2.38. Jesús era consciente de la debilidad total de la carne que había asumido. Esa fue la razón por la cual él buscó su compañerismo en la oración. Es porque no somos lo suficientemente honestos como para reconocer nuestra nada. Que la manifestación del poder de Dios a través de nosotros es limitada. Jesús nos ha mostrado el camino de la humildad. Es reconocer la debilidad de nuestra carne y nuestra nada como seres humanos. Debido a que Jesús se humilló a sí mismo, por lo tanto, Dios lo exaltó a la posición más alta en el universo. Filipenses 2:9. Aquellos que van más lejos en el camino de la humildad se sentarán con Jesús en su mano derecha e izquierda en la gloria. Durante toda la vida de Jesús siguió bajando. Bajó del cielo y siguió bajando, bajando todo el camino hasta la cruz. Nunca una vez él revertió esta dirección y trató de subir. Solo hay dos espíritus que operan en la tierra hoy. Uno, el espíritu de Satanás, Lucifer, instando a las personas a subir. Ya sea en el mundo o en la cristiandad. El otro, el espíritu de Cristo lleva a las personas a bajar como su maestro. Como el grano de trigo, Jesús cayó. Y todos sus verdaderos discípulos pueden ser identificados inequívocamente por esta característica. La humildad de Jesús se ve con toda su brillantez en su muerte. Nunca hubo un juicio más injusto que el que tuvo Jesús. Sin embargo, se sometió a heridas, insultos, injusticias, humillaciones y burlas. En silencio. Él no profirió maldiciones sobre sus enemigos. Él no amenazó con venganza ni pidió ayuda angelical. Él renunció a todos sus derechos como el Hijo de Dios. El puño cerrado es un símbolo apropiado de la raza humana. Lo que significa tanto el deseo de aferrarse a los derechos, poderes y posesiones de uno, como el deseo de luchar cuando se ataca. Jesús, por otro lado, voluntariamente abrió sus palmas para recibir los clavos en la cruz. Sus palmas siempre estaban abiertas, dando y dando. Finalmente también renunció a su propia vida. Esta es la verdadera humildad. Y esto es cierto o brilla como Dios quiso que fuera. El discípulo de Jesús que quiere manifestar la naturaleza divina debe estar dispuesto a sufrir la injusticia sin quejarse. La Biblia dice: si soportas pacientemente el sufrimiento cuando haces lo correcto, y eso no es reconocido, es aceptable y agradable a Dios. Porque incluso a esto fueron llamados, es inseparable de su vocación. Porque Cristo también sufrió, dejándote su ejemplo personal, para que siguieras en sus pasos. Cuando fue injuriado e insultado, él no injurió ni ofreció insulto a cambio. Cuando fue abusado y sufrió, no hizo amenazas de venganza, pero confió todo y a sí mismo a aquel que juzga de manera justa. 1 Pedro 2:20-23. La humildad de Jesús no le permitió juzgar a nadie. Solo Dios es el juez de todos los hombres. Y cualquier hombre que juzgue a otro ocupa así el lugar que solo Dios tiene derecho a ocupar. Como un hombre en la tierra, Jesús dijo: no juzgó a nadie. Juan 8:15. Él comprometió todo juicio a su Padre. Allí también vemos la belleza de su humildad. Jesús voluntariamente se sometió a la humillante muerte que su Padre planificó para él. Más allá de los instrumentos humanos que planificaron y ejecutaron su crucifixión, pudo discernir la mano del Padre y de buena gana bebió la copa que el Padre dio. Juan 18:11. Él fue obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Filipenses 2:8. Este es el verdadero Jesús de las Escrituras. A diferencia de los evangelistas modernos, no fue honrado como una celebridad o una estrella de cine. Por el contrario, fue despreciado y rechazado por los hombres. Y el mundo de su tiempo se deshizo de él al clavarlo en una cruz. El mundo de hoy no es diferente. Y el discípulo no está por encima de su maestro. Un cristianismo que es popular y que atrae el honor del mundo es una falsificación de la verdadera fe. Toda la vida de Jesús desde el nacimiento hasta la muerte demostraba el hecho de que lo que es muy estimado entre los hombres es detestable a los ojos de Dios. Lucas 16:15. Aprended de mí, dijo Jesús, porque soy humilde de corazón. Mateo 11:29. La humildad fue lo principal que Jesús pidió a sus discípulos que aprendieran de él. Y eso es lo que debemos aprender de él también.